Ponte cómodo, relájate y escucha con atención. La próxima vez que te subas a un coche, mires el motor de una moto o simplemente observes los engranajes de cualquier máquina metálica, piensa en lo que estás a punto de escuchar. La gente común entra a una tienda, ve piezas de metal relucientes, perfectas y pulidas, y asume que el acero nace así de fábrica. Creen que dar forma al metal es tan sencillo como fundirlo en un molde y dejarlo enfriar. No tienen ni idea. El mecanizado de alta precisión es una guerra absoluta de potencia contra dureza, regida por las leyes de la fricción extrema y la termodinámica de materiales. Yo era el ingeniero jefe de programación CNC en Mecanizados del Acero, una planta industrial especializada en fabricar piezas críticas para motores. Mi centro de control supervisaba a nuestro monstruo de producción, la Fresa Master V8. Imagina un centro de mecanizado CNC del tamaño de una habitación. Una máquina blindada donde un cabezal de titanio hace girar una herramienta de corte de carburo de tungsteno a 12.000 revoluciones por minuto, esculpiendo bloques de acero templado como si fueran bloques de mantequilla blanda. En la física del corte industrial, hay una ley inquebrantable llamada el caudal de refrigeración crítico. Cuando una broca de carburo corta acero a esa velocidad, la fricción genera instantáneamente una temperatura de 900 grados centígrados en el punto de contacto. Para evitar que la herramienta se destruya, usamos lo que llamamos taladrina. Es una emulsión química de aceite y agua que se inyecta a alta presión directamente sobre el corte. La taladrina tiene dos funciones sagradas: enfriar el metal al milisegundo y arrastrar la viruta, los miles de fragmentos de metal afilados que saltan con cada pasada. Si dejas que las virutas se acumulen o el metal se caliente, el acero se expande y se suelda por calor a la propia broca. Por eso, nuestra regla más sagrada era el protocolo de flujo continuo. El chorro de taladrina líquida debía ser un torrente constante, inundando por completo la cámara de corte. Llevábamos años sin romper una sola herramienta. Hasta que la empresa contrató a Borja como nuevo director de optimización y sostenibilidad. Borja venía de gestionar almacenes de distribución textil. Para él, ver que una máquina gastaba miles de litros de emulsión líquida y dejaba el interior de la cabina cubierto de charcos le parecía un desperdicio sucio y caro que arruinaba sus gráficos de fábrica verde. Estábamos a finales de mes, en mitad de la producción de un lote de cigüeñales para un cliente automotriz importantísimo. Las piezas de acero debían entregarse con una precisión de micras. Cada bloque de metal en bruto costaba una fortuna y los camiones esperaban en el patio de carga. Borja entró en mi taller con su tableta digital bajo el brazo, esquivando los palés de metal con sus zapatos de diseño, visiblemente molesto por el olor a aceite industrial y el rugido de los motores. Se paró frente al cristal blindado de la Fresa Master, observando el torrente de líquido blanco que inundaba la zona de corte. «Ingeniero», ladró Borja, tapándose un oído con la mano. «He estado revisando las facturas de mantenimiento. Gastamos una barbaridad de dinero al mes en comprar y reciclar esa emulsión química de corte. Además, limpiar la máquina por dentro nos quita media hora por turno. Es una ineficiencia medieval. He estado leyendo sobre el mecanizado en seco y el zero waste. Quiero que entres en la configuración del programa, desactives las bombas hidráulicas y reduzcas el caudal de líquido al 5%. Un hilito de agua es más que suficiente para lubricar. Quiero que el taller esté limpio y seco para la auditoría de mañana». Me quité las gafas de protección y lo miré fijamente, asombrado por el nivel de su atrevimiento. «Borja, si corto ese bloque de acero templado sin el caudal completo de taladrina, la máquina va a reventar en menos de 2 minutos», le advertí, manteniendo un tono de voz serio. A 12.000 revoluciones, el carburo necesita el líquido para disipar los 900 grados de calor. Si cortas el flujo, la broca se va a calentar tanto que se ablandará y se soldará por fusión al bloque de acero. El motor de 50 kilovatios de Lusillo seguirá empujando contra un metal soldado, el eje mecánico se curvará por la tensión, el cabezal saltará por los aires y las virutas acumuladas provocarán una explosión de metralla dentro de la cabina. Destruirás un centro de mecanizado de 300.000 euros por ahorrarte unos litros de aceite. Borja soltó una carcajada cargada de soberbia, mirando mi mono de trabajo con desprecio mientras tecleaba en su pantalla. «Los operarios viejos siempre tenéis los mismos dramas apocalípticos para no cambiar vuestras rutinas», se mofó en voz alta, para que los técnicos del taller lo oyeran. «Es una broca de titanio de última generación, está diseñada para aguantar lo que sea. He visto las gráficas de potencia y la máquina puede de sobra. Tu resistencia a implementar prácticas limpias nos está costando dinero. Esta es una orden ejecutiva directa de la Dirección de Sostenibilidad. O entras al código del PLC, cortas el caudal de refrigerante y pones la máquina a trabajar en seco ahora mismo, o te abro un expediente por desobediencia, te pongo en la calle antes de que acabe el turno y pongo a un técnico joven que entienda lo que significa la optimización moderna». En la metalurgia pesada, la física del rozamiento no se deja intimidar por los discursos ecologistas de oficina ni por las amenazas de despido. Sabía, con una certeza matemática absoluta, que Borja acababa de ordenar la destrucción total de la herramienta más cara de la planta.
Pero ante la coacción directa y la amenaza real a mi puesto de trabajo, decidí utilizar el escudo definitivo de la informática industrial, el registro inalterable de sobreescritura de la máquina. Me niego en rotundo a operar un centro de mecanizado en seco bajo una simple orden verbal, Borja, le contesté con una calma gélida, abriendo el terminal de configuración interna del software de la CNC. Pero dado que tú eres el director de optimización y exiges este cambio para tus métricas, vas a autorizar la anulación de seguridad tú mismo. Giré la pantalla táctil de control maestro hacia él. Introduce tu código de empleado de dirección. Redacta una orden manual exigiendo la reducción del caudal de taladrina al 5% y la desactivación del sensor de temperatura de corte. Deja constancia escrita de que rechazas formalmente mi advertencia sobre la fusión del carburo, el bloqueo del husillo por soldadura térmica y la rotura del eje central. Y firma digitalmente que asumes la responsabilidad financiera absoluta por cualquier daño mecánico. Borja resopló con impaciencia, agarrando el lápiz óptico. Qué ridícula es la burocracia de los que tienen miedo a innovar. Dame eso, espetó con prepotencia. Introdujo sus credenciales de seguridad, redactó la orden suicida ignorando el panel parpadeante que advertía de peligro, trabajo en seco no compatible, y validó el comando. Ya tienes tu papel de cobarde. Ahora, cambia el parámetro y demuestra que podemos trabajar limpio. Acaté la orden ejecutiva. Modifiqué las líneas del código G en el programa, reduje el flujo de refrigerante a un goteo miserable del 5% y arranqué el ciclo automático. El inmenso cabezal de la Fresa Master V8 bajó y la broca de carburo empezó a girar a 12.000 revoluciones, entrando en contacto directo con el bloque de acero. Durante los primeros 30 segundos, el proceso fue espectacular. Al no haber líquido blanco tapando la zona, se veía perfectamente cómo la herramienta cortaba el metal. Empezó a saltar una tormenta de chispas rojas y brillantes de una belleza impresionante. Borja estaba entusiasmado, grabando un vídeo con su teléfono móvil para su informe de sostenibilidad. Se giró hacia mí con una sonrisa burlona, listo para recordarme mi paranoia técnica. Pero las leyes de la termodinámica no olvidan. Al primer minuto de trabajo en seco, la temperatura en el filo de corte superó los 1000 grados. Al no haber taladrina para enfriar ni arrastrar el metal, las virutas al rojo vivo no salieron despedidas, se acumularon alrededor de la broca, fundiéndose en una masa pastosa incandescente. La herramienta de carburo perdió su dureza por el calor extremo, y en una décima de segundo, se soldó por fusión térmica al bloque de acero templado. La máquina no se detuvo de forma suave. El motor eléctrico de 50 kilovatios del husillo central siguió girando con una fuerza brutal e imparable contra una pieza que ahora estaba completamente soldada al chasis. ¡Crack! ¡Boom! El sonido del metal desgarrándose a máxima potencia sonó como la explosión de una granada dentro del taller. El eje central de titanio de la máquina se dobló y se partió en dos con un latigazo monstruoso. La broca de carburo estalló en 1000 pedazos de metralla incandescente que salieron disparados a la velocidad de una bala, impactando contra las paredes internas de la máquina y resquebrajando por completo el cristal blindado de seguridad. El motor principal sufrió un cortocircuito masivo debido al bloqueo, soltando una densa columna de humo azul y pastoso. Toda la nave quedó sumida en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el aullido de las alarmas del sistema y el goteo del hilito de agua sobre el metal humeante y destrozado. La Fresa Master V8, valorada en 300.000 euros, estaba completamente muerta. Eran las 5 de la tarde. La nave de mecanizado parecía el escenario de un accidente militar. Los técnicos del taller contemplábamos con los brazos cruzados el cristal blindado hecho añicos y el humo denso que salía del motor del husillo. Toda la producción de cigüeñales estaba completamente paralizada, con pérdidas inmensas por retrasos en las entregas y una máquina irrecuperable en el suelo. Borja estaba sentado en un taburete del taller, completamente pálido, con las manos temblorosas y una mancha de hollín en su camisa de diseño. Miraba los restos rotos de la máquina a través del cristal roto, hiperventilando. Acababa de comprender que su genial idea de ahorrar unos litros de líquido refrigerante para colgarse una medalla verde le acababa de costar a la empresa una fortuna en maquinaria destruida. Las puertas de la nave se abrieron de golpe y el director general del consorcio industrial entró a la fábrica, flanqueado por los peritos judiciales de la aseguradora y el jefe de riesgos laborales. Su rostro reflejaba una furia absoluta al ver su mejor centro de mecanizado destrozado. Borja, en un ataque de pánico cobarde, corrió hacia el director general en cuanto lo vio entrar, señalándome con un dedo tembloroso. «Ha sido una negligencia del programador», gritó Borja, sollozando de miedo. El ingeniero de sistemas programó mal las revoluciones del cabezal. La máquina sufrió un fallo de fatiga de materiales porque el mantenimiento era defectuoso. Yo solo le pedí que aplicara los estándares de limpieza y él provocó el accidente para sabotear mi dirección. El director general me clavó una mirada asesina, buscando a quien colgarle la responsabilidad ante el perito del seguro. Yo mantuve una calma sepulcral. Me acerqué a mi consola de control auxiliar protegida, extraje el módulo de memoria de la caja negra criptográfica de la máquina y proyecté el registro de auditoría en la pantalla gigante de la nave ante todos los abogados. Ahí estaba la sentencia definitiva de la carrera de Borja.
Letras gigantes brillando en la pantalla frente a toda la junta de dirección. Orden de dirección de sostenibilidad. Reducción del caudal de taladrina al 5% y desactivación del sensor de temperatura de corte. Rechazo explícito de la advertencia técnica de ingeniería sobre fusión del carburo, bloqueo del usillo por soldadura térmica y rotura del eje central. Asunción de la responsabilidad financiera absoluta por cualquier daño mecánico. Y justo debajo, la firma digital exacta y el código de la tarjeta de Borja. El director general leyó el texto electrónico en voz alta. El silencio en el taller fue absoluto. Borja, susurró el director general, con una voz tan cargada de veneno que helaba la sangre del directivo. Has ignorado las leyes más básicas de la fricción y la metalurgia por la profunda, patética y ciega arrogancia de querer inflar una estadística de sostenibilidad en tus presentaciones de PowerPoint. Acabas de destruir mi mejor centro CNC, has arruinado el contrato del mes, y gracias a tu firma en este panel, la aseguradora no nos va a pagar ni un céntimo por negligencia temeraria voluntaria. Estás despedido de manera inmediata. El dueño se volvió hacia los abogados penales. Llamad a seguridad y echadlo a la calle. E interponed una demanda civil y penal por sabotaje industrial y negligencia criminal de máxima gravedad. Quiero que le embarguen hasta la última cuenta. Este hombre pasará el resto de su miserable vida pagando por el titanio que acaba de doblar en mi suelo. Borja fue sacado de las instalaciones por la seguridad del taller, llorando a lágrima viva y temblando, directo hacia un abismo penal y financiero absoluto del que jamás lograría salir en toda su vida. Nos costó 2 meses de trabajo desmantelar la máquina rota, limpiar la metralla de los engranajes y reconstruir la línea con un centro de mecanizado nuevo traído de urgencia desde Alemania. El director general me ascendió a director de operaciones industriales de toda la planta. Y os aseguro una cosa, compañeros, hoy en día, en mis talleres, las piezas se cortan con el caudal exacto que dicta la ciencia, y si algún directivo con corbata viene a mi despacho a quejarse de la suciedad de la taladrina, le entrego una broca de mano, un trozo de acero templado y le digo que intente perforarlo él mismo usando solo su saliva. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para más.